Primera parte, luz sobre la ley. En la continuidad de la serie de cortos esenciales, estamos presentando en esta oportunidad este invaluable material, Luz sobre la ley, un espectacular escrito por su autor durante el derramamiento de la lluvia tardía. Ahora en su versión podcast, es nuestro deleite poner sobre la mesa este importante material y un alimento sustentable para el disfrute de los santos que tienen hambre y sed de justicia. Rogamos al Señor la guía del Espíritu Santo en esta ministración para que podamos percibir el mensaje individual del Señor para cada uno de nosotros en esta presente dispensación de la gracia de Dios. Así presentamos Luz sobre la ley. A continuación vamos a leer una referencia en el Salmo 40, verso 8 de la versión revisada. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Leemos también de la versión amplificada traducida la misma referencia. Me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío, sí, tu ley está dentro de mi corazón. El apóstol Judas insiste en que debemos luchar ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas, verso 3. Por lo tanto, somos valientes en la defensa de la verdad. En la experiencia personal del autor, él menciona que, con frecuencia, recibía cartas acerca de la gracia y la vida eterna, lo que provocaría muchas discusiones, de las cuales no hubo respondido a todas, pues algunas no valen la pena responder. Sin embargo, ahora ha recibido una interesante carta que contiene algunas reflexiones y preguntas sobre la ley. Examinemos entonces esta carta de cerca. Tenga en cuenta primeramente algunos datos generales sobre este tema. Comúnmente se supone que la palabra ley en la Biblia siempre se refiere a los 10 mandamientos, pero no lo es así. Al menos media docena de palabras hebreas se traducen como ley en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la ley de fuego, citada en Deuteronomio capítulo 33, versos 2 y 4, se refiere a los 10 mandamientos. En el texto del cual estamos considerando, significa dirección, enseñanza y expresa la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento se usa generalmente una palabra griega, nomos, y sus derivados, la cual significa un principio, un precepto, un mandato, y pueden ver estas referencias en Mateo capítulo 5, versos 17 y 18, capítulo 7, verso 14, capítulo 11, verso 13, capítulo 12, verso 5, capítulo 22, verso 36 y 40 y capítulo 23, verso 23. La palabra griega exceptin, que significa permitido, privilegiado o autorizado, se traduce como ley en 1 Corintios capítulo 6, verso 12 y capítulo 10, verso 23. También en 2 Corintios capítulo 12, verso 4. Leemos estos pasajes en 1 Corintios capítulo 6, verso 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. 1 Corintios capítulo 10, verso 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Leemos la otra referencia en 2 Corintios capítulo 12, verso 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Por lo tanto, en cada instancia debemos descubrir el significado de la palabra ley por el contexto y comparándola con otras citas de las Escrituras. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, verso 6, significa la ley del país o una ley nacional. La ley de Moisés señala los 10 mandamientos y el ritual típico del tabernáculo. Hechos capítulo 15, verso 5, Hechos capítulo 15, verso 10 y Gálatas capítulo 5, verso 1. Lo llaman yugo que aprieta, pesado, de esclavitud, que ninguno de los padres pudo llevarlo. Leemos estas referencias, Hechos capítulo 15, verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hechos capítulo 15, verso 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Gálatas capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En las frases, la ley de Moisés,
y los profetas y los salmos, la palabra ley se refiere al Antiguo Testamento desde su comienzo hasta Samuel. Lucas 24:44, y leemos esta referencia. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lo compararemos con 1 Samuel capítulo 3 verso 20 y con Hechos capítulo 3 verso 24, capítulo 13 verso 20. 1 Samuel capítulo 3 verso 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Hechos capítulo 3 verso 24. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Hechos capítulo 13 verso 20. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Segundo punto. En su generalidad, tal vez no se entiende cuando nosotros queremos decir la palabra legalistas. Cuando lo expresamos, nos referimos a aquellos que perturban a la iglesia, al insistir en que la gente debe guardar la ley para ser salva y mantenerse salva. Los legalistas de la iglesia primitiva enseñaron que la circuncisión era esencial para la salvación. Hoy en día algunos enseñan que el bautismo en agua, el lavado de pies y la observancia de cierto día como sábado son necesarios para mantenerse salvos. Debemos tener en conocimiento que observar cualquier ceremonia con el propósito de salvarse o salvarse más o salvarse mejor o para conservar la propia salvación lo convierte a uno en legalista. Guardar la ley y observar las ceremonias son obras de la carne y no la fe del corazón. Leemos una referencia a Tito capítulo 3 verso 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si somos salvos y guardados y mantenidos solo por la gracia, nuestra comunión en verdad con los santos que se mezclan con las obras o el esfuerzo propio se verá seriamente dañada. Pablo exclama: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha hechizado?». Vamos a leer esta referencia en Gálatas capítulo 3, verso 1 y verso 3. Gálatas capítulo 3, verso 1. «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado». Verso 3. «¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne». Teniendo esto en cuenta, vamos a entrar entonces a desglosar las inquietudes de esta misiva. Primero, el escritor de la carta comenta: «No me queda claro cómo alguien a quien Dios considera santo pueda estar fuera de armonía o no estar sujeto a la ley de Dios». Nosotros contestamos esta declaración y leemos una referencia en Romanos capítulo 8, verso 7. «Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden». Evidentemente este hermano no entiende que todos los creyentes tienen dos naturalezas: la naturaleza del viejo Adán y la naturaleza del nuevo Adán o Cristo. No está familiarizado con Romanos capítulo 7, verso 15 al 25, debido a que somos criaturas duales. Después de ser salvos, todos necesitamos la instrucción de Romanos capítulo 8, verso 12 al 14. Y vamos a leer esta referencia. Verso 12. «Así que hermanos deudores somos no a la carne, para vivir según la carne». Verso 13. «Porque si vivís según la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis». Verso 14. «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». Todas las correcciones, cautelas y advertencias de las epístolas fueron escritas porque el pecado aún mora en nuestra vieja naturaleza de Adán. Y si no lo juzgamos escrituralmente, reinará nuestros cuerpos, y el nuevo hombre, la nueva vida de Adán, será atrofiado, mal desarrollado e impotente. Pero Dios sea alabado. El pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 6, verso 14. Gracias al Señor por la claridad de su palabra, la guía del Señor y la iluminación del Espíritu Santo, que nos lleva realmente a lo que es el punto culminante del entendimiento. Por ahora dejaremos por aquí, confiando en la suministración de Espíritu para la administración de la palabra del Señor.
El Señor bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.